Bueno, muy buenas. Aquí estamos otra vez, después de otra semana. Así que, ¿qué tal ha ido, Ingrid? Bien, bien. La verdad es que bien. Esta semana más tranquilita y bien. Muy bien, muy bien. Encantado de que volvamos a estar juntos. Igualmente. Los tres. Jonah, ¿qué tal ha ido? Bien, bien. Esta semana más tranquila también, sí, como Ingrid. A ver cómo van las próximas, ¿no? Sí. Pero contento de estar con vosotros. Muy bien. ¿Qué os parece si arrancamos esta lección número 7, que estamos en la lección ya número 7, con una oración? Jonah, ¿puedes orar tú para empezar? Querido Padre, Señor, muchas gracias porque nos has cuidado hasta aquí, nos has cuidado hasta hoy. Y ahora pedimos tu presencia para poder descubrirte, conocerte mejor a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a leer el versículo. Vamos a girar un poco en torno a este versículo y otras cositas más, ¿no? Pero este es el versículo central, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10 y el versículo número 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Un poquito la lección de escuela sabática de esta semana nos enfoca, seguimos con la misión, el tema central de todo el trimestre, pero en esta semana, de una forma muy especial, nos vamos a enfocar en el prójimo. La última parte, nos vamos a enfocar sobre todo en la última parte, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, uno de los aspectos principales de la demostración de ser cristianos, que la verdad es que la palabra cristianos, cuando se les da a ese grupo que seguían a Cristo, justamente era una forma de decir que eran como pequeños cristos, ¿no? O sea, pequeño Cristo. Son aquellos que intentan imitar o que intentan seguir a Jesús, ¿no? Cristianos es ese pequeño Cristo, ¿no? Pues uno de los aspectos principales de la demostración de ser cristianos es el amor a Dios. Pero esta semana vamos a ver algo que debería ser una consecuencia clara de ese amor, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, Jonah. Hay un texto que nos dice justamente eso. Está en Primera de Juan 4:20. Vamos a leerlo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí, es interesante. Bueno, yo creo que hay más textos en la Biblia, ¿no? Podemos leer también, por ejemplo, Gálatas 5:14, que a mí me parece interesante. Es como lo dice, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la medida eres tú. ¿Cómo te amas tú? Es decir, no, porque a veces hay personas que no son cristianas que dicen, no, los cristianos cada vez que decís este texto nos choca, ¿no? Porque es como que parece que los demás están por encima de uno mismo. No, no. Los demás están al mismo nivel. Tú amas en la misma medida en la que te amas a ti mismo. ¿Y cómo te amas a ti mismo? Te amas a ti mismo porque el valor que tú tienes es el que Dios te da cuando te ama. Entonces, cuando tú te sientes lleno o llena de Dios, ese mismo amor, que sientes esa misma dignidad que te das a ti mismo, la tienes que dar a los demás. Y lo que nos repite Pablo en Gálatas 5:14, el cual leo, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo, ese texto es transversal a toda la Biblia. Lo que hemos leído, ¿verdad? En el versículo de memoria, Lucas 10, que es muy interesante, vamos a volver otra vez allí, a ese momento, ¿no? en el que esa pregunta se hace, ¿no? Y se da esa respuesta. Pero hay una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y que ya en sí la pregunta es compleja, ¿no? Tal y como está expresada. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces, la escuela sabática de esta semana arranca con esta gran pregunta, hecha por un intérprete de la ley a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 10, estamos en Lucas 10, el versículo 25 nos dice: un intérprete de la ley, o sea, no estamos hablando ya de cualquier individuo, sino un tipo con unos conocimientos, exactamente, un experto de la ley, ¿no? Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. O sea, no es una pregunta honesta para probar a Cristo, ¿no? Y la pregunta es: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cosa puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y ahí entramos en un poquito del concepto que a todo ser humano yo creo que le preocupa. No habrá ninguno
dudo mucho que haya alguien que diga que le da igual, ¿no? El tema de la inmortalidad. Yo no quiero morir. ¿Quién quiere morir, no? Puede parecer cosa de ciencia ficción. Pero cada vez más es objeto de estudio para la ciencia. Leí hace poco que ya en 2013 Google lanzó una empresa llamada Calico. Y es una empresa de biotecnología que el objetivo que tienen en la investigación es resolver la muerte. O sea, fijaros bien, ya Google, que cuando dices, quiero saber algo, ¿no? Voy a buscar algo, ¿quién lo puede saber, no? Pues Google. Google lo sabe todo, ¿no? Pues ahora resulta que Google se ha puesto como objetivo resolver la muerte. Y el año pasado se informó que el presidente de Amazon, Jeff Bezos, había invertido en Altos Labs, una empresa que planea rejuvenecer las células para revertir enfermedades. O sea, aún esta gente, que casi se puede decir que lo tiene todo en su mano, están intentando encontrar la respuesta a la muerte, ¿no? A mí me viene a la mente el Santo Grial, el Indiana Jones, cuando hablamos de que no sabemos si es copa o plato o qué utensilio es, pero cuando tenemos el Santo Grial tenemos vida eterna. Y tenemos riquezas hasta un sinfín, ¿sabes? Entonces vamos buscando ahí la respuesta, ¿no? De hecho, el otro día me compartía una persona que en España, fíjate que yo pensaba que no, 20 personas están criogenizadas. Hola. 20 personas están suscritas, de alguna manera, no sé si llamarlo así, a un programa de criogenización y están congeladas para que algún día la ciencia, cuando se desarrolle, les pueda devolver a la vida para mantenerse eternamente jóvenes. Es curioso porque, aparte hay otro tema, hay investigadores y arqueólogos que nos hablan de la mesa de Salomón. ¿Sabéis lo que es la mesa de Salomón? Explícanoslo. Digo, Explícanoslo. Me encanta crear este Pues resulta que Salomón, ¿no? Todos conocemos a Salomón, le fue entregada sabiduría por parte de Dios, fue un hombre realmente muy sabio y se cree, ¿no? Hay una tradición, leyenda, que digamos que él dio con la fórmula de la creación, ¿no? Esa fórmula que daba la vida en nuestra tierra y la grabó en una mesa y, se trata tiene el nombre que se llama Shem, lo tengo aquí apuntado, Shem Shemaforash, no sé si se pronuncia así, pero se pronunciaba esto una vez al año, todo lo que él dejó grabado, esa fórmula de la creación que esconde el secreto, ¿no? Y es curioso porque algunas hipótesis lo sitúan, no sabéis dónde, en Toledo. Ole. O Jaén. O sea, Ole, Jaén. Mi madre es de Jaén. Así que es un mito a lo Indiana Jones, más bien a lo Paco Martínez Soria. Tadeo Jones. Sí, un Tadeo Jones. Es curioso, ¿no? Como estos conceptos aún, eso probablemente no sea verdad, ¿no? Pero está esa leyenda, ese mito acerca de esta mesa de Salomón. Sí, sin duda en la creación, o sea, se nos puso dentro. Cuando Dios nos crea, nos pone dentro ese deseo de la vida eterna, ¿no? Porque hemos sido creados, aunque hemos sido creados con la posibilidad de morir, porque no somos creadores, somos criaturas, ¿no? Pero se nos ha puesto dentro esa necesidad de vivir eternamente, ¿no? De no morir, de aferrarse a la vida. Y esta gran pregunta, ¿no? Que le hace a Cristo, este intérprete de la ley, pues que también se la podríamos haber hecho nosotros a Cristo, porque nadie quiere morir. Yo recuerdo, estaba predicando en un camporé en Panamá. Era el último camporé de la Unión Austral, ¿no? que eran 3 países que se juntaban para organizar el camporé. Yo me acuerdo que estaba tumbado en mi cama leyendo un libro sobre disciplina. Me habían pedido que preparase para otro evento al que tenía que ir sobre la disciplina. Estaba tumbado en la cama, así con una pierna encima de la rodilla y leyendo el librito, simplemente cogiendo un poquito de ideas, ¿no? Y de repente yo sentí como que había un terremoto, lo que me pareció. No era un terremoto, me pareció un terremoto. Y yo recuerdo que reaccioné con este cuerpo serrano, con este cuerpo serrano reaccioné en menos de un segundo y me encontré que me había colocado debajo del dintel de la puerta instintivamente, creo yo, ¿no? O creía yo. En el proceso de salir de la cama e irme hasta el dintel, noté como varios objetos golpeaban mi cuerpo, ¿no? Uno me golpeó en la cabeza, otro en el pecho, otro en el hombro y uno en la rodilla. El techo, yo estaba durmiendo o mi habitación estaba en la parte alta de aquel hotel y por encima mío solamente estaba el techo. Algo había ocurrido y todo el techo había colapsado
con las vigas de hierro, con las tejas, todo había colapsado y había caído justamente en mi habitación y la mayor parte de techo había caído justamente encima de la cama donde yo estaba. La cama quedó completamente destrozada. La historia es más larga, no la voy a alargar porque tenemos otras cosas de las que hablar, pero es una historia que a mí me ha marcado toda mi vida, ¿no? Estuve a punto de morir. Y uno cuando se acerca, cuando está cerca de la muerte, dice, puf, o te acercas mucho más al Creador, porque dices, es que sin Él, aquí no duró nada, ¿no? Hay experiencias que nos demuestran, incluso a nosotros como individuos, ese deseo que tenemos por aferrarnos a la vida, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, hablando un poquito de la pregunta que hacía Lucas en 10, 25 y 26, vemos aquí también cómo Dios ama al que va con malas intenciones hacia él. En eso tenemos que aprender muchísimo. Y me gustaría leer la respuesta, claro, porque le responde muy al estilo judío, muy... Tú me preguntas, yo te pregunto. Dice Lucas 10, 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí, en este texto, demuestra la importancia de hacer la lectura bíblica de algo personal. O sea, eres tú el que tiene que leer, eres tú el que tiene que interpretar cómo lee esta Biblia. Sí. Y depende de cómo tú lo interpretes, así es como será, ¿no? Un poquito... la respuesta misma es que está en la Biblia, ¿sabes? Y esto, además, yo creo, Ingrid, que nos habla de cómo funciona el aprendizaje, ¿no? Quizá hoy vivimos una era, y es curioso y anecdótico y hasta paradójico que vaya a decir lo que voy a decir, pero es en la era de YouTube, de las redes sociales, quizá los cristianos nos hemos acostumbrado a que otros nos enseñen. Y no hay nada malo en que otros nos enseñen. No, el problema es limitarlo, ¿no? Sí. A que otros sean mis ojos o mis gafas cuando leo la Biblia. Y esto es peligroso porque Jesús siempre animaba a que nosotros investigáramos las Escrituras porque tenemos la mejor ayuda, el mejor maestro, el Espíritu Santo. Está bien ayudarse en maestros, pero cuando lo limitas todo, ¿no? Cuando desde la pandemia hemos quizá forzado demasiado el uso de redes sociales para alimentarnos exclusivamente de lo que otros piensan, puede ser peligroso desde mi punto de vista. Hay un texto en Romanos 10, 17, dice así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. En otras versiones dirá la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al final, el proceso de aprendizaje, cuando yo otorgo al Espíritu Santo la autoridad de que trabaje en mí, es cuando leo su palabra, es cuando leo la palabra de Dios y a través de esa palabra, el cómo lees, ¿no? Cómo lees, el Espíritu Santo me va a ayudar a conocer nuevas verdades que antes para mí estaban escondidas o no era capaz de ver. Sí, a mí me viene a la mente ese texto que encontramos en el capítulo más cortito de la Biblia, ¿no? En Salmos 119, que hay un churro ahí enorme de versículos, y en alguno vas a encontrar algo que sí, porque es que hay tantos, ¿no? Pero en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? O sea, la palabra de Dios, el que la palabra de Dios es la que nos responda, ¿no? Que podamos encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Y lo que es muy bonito es que justamente nos damos cuenta de que este hombre conocía la ley. Sí. Pero ya no solamente que conocía la ley, es que nos damos cuenta de que conocía el resumen de la ley. Porque cuando era pequeñito, yo lo primero que me aprendí fueron los 10 mandamientos, pero no el resumen de los 10 mandamientos. Eso lo aprendí bastante más tarde, ¿no? Al principio no, apréndete los 10 mandamientos que tienes que sabértelos de memoria. Pero es que hay un resumen de esos 10 mandamientos. Y este tipo, en el versículo justamente de memoria, no responde con toda la ley, sino con el resumen de la ley. Y dice, vamos a leerlo otra vez, ¿de acuerdo? Porque es el Lucas 10, 27, lo vamos a leer otra vez, que dice aquel respondiendo. O sea, la respuesta del resumen de la ley no viene de la boca de Jesús, sino que Jesús le provoca que él sea capaz de responder, ¿no? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí resumimos los primeros 4 mandamientos del decálogo, ¿verdad? Y después los otros 6 son los que nos hablan de nuestra relación con el prójimo. O sea, que hace un resumen de esos 10 mandamientos en los 2 bloques, ¿no? Ese amor a Dios, ese amor vertical, que es tremendamente importante, y ese amor con el prójimo, esa relación horizontal, ¿no? Y Cristo le responde de una forma extraordinaria, porque el tipo, el intérprete de la ley, este listillo, ¿no? Porque podríamos decir, es un poco listillo, ¿no?
Cristo le dice, pues es que, oye, ¿Cómo lo lees tú? estupendo, ¿no? Le dice, oye, pues muy bien, ¿no? En 10:28, vamos al versículo 28 del capítulo 10, y Cristo le responde, pues muy bien. O sea, es que casi como que no tenemos nada más que hablar. Ha respondido muy bien, pero la última parte de ese versículo es tremendo, porque le dice, ¿qué le dice al intérprete de la ley? Sí. Hazlo. No. Es que la mayoría de los creyentes es muy fácil decirlo y más o menos todos sabemos lo que debemos contestar muchas veces. Pero es que el reto está en hacerlo. Practicarlo. Practicar lo que dices, porque si no es un poco hipócrita, ¿no? Muchas veces dices, no, yo soy vegetariano, no como carne, pero me voy a casa de mi madre y nos pone el entrecot. ¿Sabes? Entonces, esta conversión hay que vivirla. Cristo está ahí con nosotros y hay que demostrar, mediante el conocimiento, obvio, hay que estar preparado. Pero es importante... Hay que ser auténtico. Sí, sí, hay que ser auténtico. Por ejemplo, yo creo que un poco como hablabas de la fórmula, ¿no? La fórmula de la mesa de Salomón, ¿no? Esa formulación. Nosotros muchas veces en nuestra rutina a la hora de relacionarnos con la gente hemos creado fórmulas, ¿no? Sí. Fórmulas que a veces incluso hemos perdido el sentido. A veces cuando saludamos a alguien, ¿cómo estás? Pero en realidad no estamos interesados en saber cómo estás. Si te dicen mal, te deja roto y dices, que no tengo tiempo. No quería dedicarte este tiempo. Sí. Pues o sea, a veces en ese tipo de formulación, ¿no? Está te quiero, ¿no? Con nuestras parejas. O sea, a veces hemos perdido, que también se nos dice que has perdido ese primer amor, ¿no? Las formulaciones que tenemos, que si yo digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos, o en la iglesia, o si ignoro sus necesidades, cuando puedo ayudar, ¿de qué me sirve mi fe? ¿De qué me sirve la fe si realmente no ha hecho en mí tener esa empatía, ese deseo de ayudar a los demás, ¿no? El cristianismo no es solo un conjunto de creencias distintas, que es importante tenerlas, ¿eh? Sí. No es un conjunto de doctrinas fundamentadas en la Biblia, es vital y es básico, pero es que eso debe llevarnos a tener un estilo de vida distinto. Es que yo creo que lo hemos hablado en semanas anteriores varias veces porque consideramos que es un punto importante. Si tu fe, si aquello en lo que tú crees, ¿no? Tus creencias y tus principios no te empujan hacia una acción, bueno, Santiago es el mayor defensor de esto, porque sí, entonces, ¿de qué te sirve? Sí. ¿De qué te sirve algo que tú crees y que estás convencido si realmente, o sea, yo me imagino que es como alguien que es muy forofo de un equipo de fútbol y cuando su equipo de fútbol gana se pone triste? O sea, sería incoherente, ¿no? Pues normalmente vas a celebrar, ¿no? Precisamente Santiago dice en el capítulo 2, versículos 15 a 16, lo siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Santiago me encanta porque es como, vale, va sí, directo. Todos sois muy cristianos, todo muy bonito, pero cuando alguien realmente necesita algo, es decir, cuando los cristianos se les necesita, ¿dónde están? ¿No? Exacto. Y esto yo creo que nos sirve también para la sociedad, no solo para la Iglesia, para la sociedad. Yo creo que la sociedad a veces también se pregunta, cuando los cristianos se necesitan, es decir, cuando son necesitados, cuando el mundo se está agrietando, ¿dónde están los cristianos para demostrarnos por dónde hay que ir? Sí. Porque a veces no somos el mayor ejemplo, y hablo en general, ¿de acuerdo? Pero luego vamos a Mateo 22, porque Jesús habla también un poco de lo mismo, de lo que estábamos comentando, pero lo dice de una manera en la que me encanta, porque se le hace básicamente la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos muchas veces, porque nos encanta reducir todo al mínimo común múltiplo, es decir, ¿qué es lo que me va a llevar el menor esfuerzo y me va a reportar el mayor beneficio, ¿no? Y con la fe a veces también hacemos lo mismo. Sí. Yo creo que esta persona que le preguntó a Jesús cuál es lo más importante, yo creo que iba con esta mentalidad de decir, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para conseguir llegar todo, ¿no? Sí. Entonces Jesús me encanta como en el capítulo 22, versículos 37 al 40, le dice Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la parte importante, versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento prácticamente Jesús lo está resumiendo en dos. O sea, los 10, como tú decías, el resumen, ¿no? Los dos. Pero si me permitís, yo hago un resumen mayor. ¿Queremos saber realmente cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para conseguir vivir mi fe de una manera práctica?
Amar. Amar. Amor. Ama a Dios, ama al prójimo. Yo creo que si tuviéramos que buscar resumirlo todo, es una palabra, amor. A veces nos obsesionamos con los mandamientos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Como hacían estas personas en el tiempo de Jesús. Olvídate de esto. No es qué tengo que hacer ni qué no tengo que hacer. Se trata de amar. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Totalmente. Y llegamos, casi estamos llegando al final de nuestro tiempo hoy analizando este tema, pero me gustaría que pudiésemos ahondar un poquito en los 2-3 minutos que nos quedan. ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi prójimo? Porque justamente este mismo intérprete de la ley le hace esa pregunta, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí encontramos que en la parábola del buen samaritano, que a veces nosotros podemos decir que nuestro prójimo es pues, el vecino que tenemos en la puerta de al lado o aquel que vemos cuando bajamos a comprar en la panadería. Pero ¿quién es el prójimo, no? Y esto es cuando Cristo compara la parábola o cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Quién creéis que con la parábola del buen samaritano que Cristo comparte está tratando de abrir la mente de los que escuchan? ¿Creéis que está intentando hacer eso Cristo? Dejadme que os Ir lea, más lejos, ¿eh? Sí, dejadme que os lea este párrafo del deseado de todas las gentes. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita ayuda. Toda persona que necesita ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida, magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Y Dios... Todos somos pertenecemos hijos. todos. Sí, Entonces, todos todo el mundo. Me parece brutal que Ellen White diga esto en la época. En la En la época. época en la que yo... Sí, recordemos sí. que Ellen White es contemporánea de la Guerra Civil Americana, donde se trata precisamente el problema del color de la piel. Entonces, que Ellen White se posicione de una manera tan bonita... Tan cristiana, tan me de Dios, me parece brutal. Yo creo que además es que hoy en día, con este concepto de localidad, ¿no? Somos globales y locales a la vez. Es que en la puerta en tu vecindario puedes tener gente de cualquier país, de cualquier religión, de cualquier etnia. Y sobre todo, hoy en día con las tecnologías también somos locales. O sea, hay personas conectadas a miles de kilómetros, pero forman una comunidad ellos mismos, ¿no? Chavales... Y te sientes. Sí, te exacto. sientes. Chavales y no tan chavales, te sientes parte porque conoces a esa gente con la que compartes horas a través de una pantalla. No vamos a desgranar mucho más el tema del buen samaritano, aunque nos podría dar para mucho rato, Sí, ¿no? anécdotas y cosas, exactamente, sí. pero vamos a intentar enfocarnos en si pudiésemos dar algún consejo sacado de esa parábola, ¿no? Que todos tenemos un poco en mente, la parábola del buen samaritano. A los que nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué consejo podríamos dar? Saquemos unos poquitos. Yo creo que el buen samaritano, ¿no? Se arriesgó y se implicó. Yo creo que eso nos hace falta. Arriesgarnos e implicarnos. Sí, señor, sí, señor. Y, a ver, también no tener en cuenta el riesgo o el beneficio que podemos sacar de ello. Vamos hacia allá porque es lo que nos toca. Sacrificó su tiempo. En el mundo en el que nosotros vivimos, que vamos corriendo a todas partes como pollos sin cabeza, el tipo dijo, no, pues yo mi tiempo lo dedico a él, ¿no? Dedicó su tiempo, sacrificó su tiempo. Es que hemos endiosado el tiempo, ¿no? Sí, y el estar ocupado. Y el sí. estar ocupado no debería impedirnos mostrar misericordia y compasión a los demás. Muy bien, sí, señor. No dejarse llevar por los prejuicios, que a veces tanto nos cuesta. El hecho de que a veces nos sentamos, ¿no? Y vamos a calcular. Déjame que calcule lo que me va a costar antes de tener compasión por alguien, porque a lo mejor no me compensa. O sea, cuando tenemos esa mente, ¿verdad?, con los números en la cabeza, ¿no? Igual no me compensa, así que no calcular el coste antes de mostrar compasión. Y yo creo que ser empático también con los demás, vengan de donde vengan, sin preguntarnos quiénes son. Ser empático, ponernos en su piel. Estamos casi acabando. Una frase rápida, Ingrid, que, pues, sobre la pregunta, sobre la gran pregunta, ¿no? Pues que dejes de pensar en ti mismo y que te dejes guiar por Dios y que ames a tu prójimo. Es que ya está. Muchas veces nos sentimos vacíos y se llena cuando ayudas a los demás. Sí, señor. Yo creo que sobre el prójimo diría que es que todo el mundo es tu prójimo. O sea, deberíamos asimilar realmente esto. Cualquier persona que respira, camina, vive, es tu prójimo. Es tu prójimo. No importa. ¿Lanzamos desafío? Vamos allá. Muy bien. Estos desafíos que vamos a plantar hoy nos van posiblemente a hacer salir de nuestra zona de confort. Nos van a mover un poquito, ¿no? A ver, en la iglesia a la que vas,
tú que me escuchas, en la iglesia a la que vas regularmente, seguro que hay alguna persona o familia que están pasando por momentos difíciles. Habla con el pastor, con algún anciano y busca la mejor manera de ayudar prácticamente a esa persona. Prácticamente a esa persona o familia. Investiga un poquito lo que está ocurriendo a tu alrededor, busca más información sobre los problemas para estar mejor informado de tu comunidad y decide algo en concreto en lo que puedas ayudar en tu comunidad durante esta semana y continúalo a lo largo del tiempo, no solamente esta semana. ¿De acuerdo? Dejamos así con los desafíos y nos vemos ya la próxima semana. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y la próxima semana nos vemos en otra escuela sabática viva. La misión de Dios se centra en su relación con el universo. La Biblia dice que Dios es amor. Amarlo requiere el compromiso total de nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. Sin embargo, nuestro amor por Dios es incompleto si no se extiende a aquellos que también son objetos de su amor. En otras palabras, nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios. La religión pura demuestra concretamente el amor de Dios a través de nuestra motivación, nuestra actitud, acciones hasta las otras personas. Entonces, ¿cómo tú estás aprovechando cada oportunidad para compartir el amor de Dios con aquellos que te rodean? Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros, vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.